Hola corazones, soy Encarna Salcedo y te doy la bienvenida a mi queridísimo Capricornio, tu horóscopo semanal. Vamos a ir comenzando con el trabajo, Capricornio, como siempre. Hoy ya sabéis que estaré sorteando una consulta gratuita y lo que tienes que hacer para esa consulta es darle me gusta al vídeo, compartirlo y dejarme tu comentario. Capricornio, los martes de cada semana publicaré en mis redes sociales los ganadores de la consulta. Vamos a ir comenzando. Capricornio, el trabajo, y ya sabéis que en lo que más nos centraremos es en el tema sentimental. Vamos a ver, Capricornio, y el trabajo, los que sí estáis trabajando, Capricornio, os veo un cambio, se avecina un cambio dentro de unos 4 meses aproximadamente. Yo no te veo quedándote en este lugar, Capricornio. Entonces yo veo muchos de vosotros que ya os planteáis ciertos cambios, como que estáis viendo las cosas venir. Y de hecho estáis en lo cierto, Capricornio. Los que no estáis trabajando, Capricornio, están los caminos un poquito cerrados aquí, pero también dicen las cartas, déjate llevar de una persona con la cual estás comunicándote o te vas a comunicar que está en otro lugar. Porque esta persona a ti te podría ayudar mucho en lo laboral, ¿bien? Y aquí cada uno lo tiene que aplicar a su historia, Capricornio. En este caso yo veo una persona que está en otro lugar, que te invita a ese lugar, que tú puedes tener oportunidad ahí y que no tienes muy claro de ir por otras cuestiones de tu vida personales. Capricornio, que tenéis un negocio, estás en un momento de expansión, Capricornio. Estás en un momento bueno en tu negocio, pero ahora yo te voy a decir una cosa, Capricornio. No es el momento de abarcar con algo más. ¿Por qué no es el momento? Porque si tú abarcas con algo más, te vas a decantar o vas a dedicar más tiempo a lo que realmente no te va a dejar una buena economía, ¿vale? Vamos a ser claros. Ya me contaréis. Vamos a seguimos, mi queridísimo Capricornio, con tu economía. Capricornio, y tu economía, puedes estar sintiendo o vas a sentir dentro de muy poco tiempo que tienes una pérdida de dinero, ¿no? Así lo dicen las cartas. Puedes sufrir una pérdida de dinero, así lo dicen, pero también dicen que tú no tardarás en recuperarla. Todos los Capricornios que estéis esperando firmas importantes, dice sí, llega esa firma importante, pero hay que tener mucho cuidado con este dinero que se recibe. Bien, hay que tener, así lo dicen las cartas, hay que tener mucho cuidado con este dinero que se va a recibir. Cada uno que lo aplica a su historia. También tengo que decir que los Capricornio que estéis en una situación de recuperar un dinero o recibir un dinero relacionado con los temas de salud, donde haya aseguradoras de por medio y demás, lo veo complicado ahí, Veo como que no recibirán las noticias que tú quieres, Capricornio. Ya me contaréis. Vamos a seguir, mi queridísimo Capricornio. Ahora sí, con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Comenzamos con los Capricornio que estáis solteros. Vamos a ver. Capricornio que estáis solteros, mira, aquí dicen las cartas que estás en un momento de tu vida, en un momento de tu vida en el cual estás comenzando, así lo dicen, comenzando a sentirte bien en soledad, comenzando quizás a no querer tener una relación estable porque estás muy bien como estás. Esto es una sensación, es una sensación buena, realmente es una sensación bonita porque no estás en sufrimiento, porque no tienes la necesidad de estar con alguien para estar feliz, ¿bien? Pero aquí dicen, si tú ahora estás en esta situación, perfecto, pero que sepas que hay un nuevo amor que vas a vivir, ¿bien?
Más adelante, evidentemente. Ahora no, pero más adelante hay un nuevo amor que vas a vivir en tu vida. Vamos a ver qué más. Capricornio, que estáis solteros. Bueno, mi queridísimo Capricornio, que estáis solteros, ¿comunicaciones con personas? Sí, yo veo comunicaciones, pero yo en un principio estas personas que veo aquí no son personas que se vayan a quedar en tu vida, ni mucho menos, ¿eh? Pero yo te voy a hablar de ese nuevo amor que hemos visto en la primera tirada, que tiene mucho que ver con lo laboral o con un sitio, Capricornio, en el cual tú asistes todos los días. Entonces, esta persona me sale que es un poco mayor que tú y es una persona que a nivel sentimental va a cambiar todas las expectativas que tú tienes. ¿Bien? Es una persona para una relación estable, Capricornio. Yo en un principio veo unos sentimientos muy fuertes, pero ahora vamos a ir indagando a ver si es una persona que se quedaría en tu vida. Bien, luego lo vamos a ver. Veo muchos de vosotros, Capricornio, que habéis tenido una ilusión muy fuerte con una persona que está en otro lugar. Pero la distancia aquí jugaba un papel muy importante y la distancia no ha dejado que esto fluya. ¿Podrías comunicarte con esta persona de cara a futuro? No lo sé, por supuesto que sí, pero no es la persona de tu vida. No es la persona de tu vida. Muchos de vosotros, Capricornio, también estáis con un pensamiento de hacer cambios importantes en vuestra vida, ¿vale? Vamos a ver. Pero estos cambios se ven truncados, vamos a decirlo así, por acontecimientos inesperados, ¿bien? Entonces estos cambios no se llegan a dar, ¿bien? Te lo digo, los que estéis pensando cambios y demás, pues no, estos cambios no se van a dar porque van a surgir una serie de acontecimientos, ¿bien? Capricornio, la persona importante en tu vida, a mí en un principio lo que me dicen las cartas, que entre vosotros sí habrá una convivencia. Sí habrá una convivencia. Bien. Vamos a ver qué más. Vamos a ir viendo... que se quiere quedar ahí. Vamos a ver qué más. Capricornio, que estáis solteros. Vamos a centrarnos, Capricornio, en esta persona importante que hemos visto, ¿vale? Bueno, si dan otra información las cartas, igual ya sabéis que os la digo, pero me centro un poquito en la persona importante. Capricornio, solteros, mira, ¿ves? Aquí dicen las cartas, Capricornio. Esta persona importante, hasta que tú no tengas claro, y así lo dicen las cartas, hasta que tú no tengas claro que es una persona que viene con unas buenas intenciones, porque hay cierta persona por ahí que le está rondando y esto te va a generar a ti incertidumbre, o vas a sentir esa rivalidad, dice, hasta que tú no tengas claro esto, tú a esta persona no la vas a sacar a la luz. ¿Bien? Pero no, sí, no la vas a sacar a la luz por esto, porque quieres tener claro que no hay un engaño. Que no hay un engaño. Entonces yo te diría que no hay un engaño, por lo que yo estoy viendo aquí, con la persona nueva. Bien, Capricornio. Vamos a ver qué más.
Capricornio, todos los que estéis en esa incertidumbre, si hay engaño, no hay engaño con esta persona, de si merece la pena seguir adelante o no cuando llegue esta persona, pues Sagitario, Capricornio, yo te animo a que te pongas en contacto conmigo por privado, o si lo preferís, ya sabéis que tenéis a mis chicas, tenéis a mi gabinete las 24 horas del día disponibles para vosotros, Capricornio, ¿bien? Mira, aquí sale esa duda tan grande, ¿bien? Dice, habrá unos sentimientos muy fuertes entre esta persona y tú. Dice, pero las comunicaciones que tiene con una persona o que hay una persona que lo busca o la busca demasiado, te genera esa incertidumbre. Fíjate lo que dicen aquí las cartas. Para dejarte a ti claro que no tiene nada con esa persona, tú sabes lo que va a hacer esta persona, te va a pedir una convivencia. Ya me contaréis. Sagitario, solteros. Vamos a seguimos. No te me vayas, solteros, que ya sabes que te voy a dar. Te he dicho Sagitario otra vez. Capricornio, madre mía, cómo estoy con Sagitario. Capricornio, solteros, que ya sabéis que no os vayáis, que os voy a dar vuestro mensaje especial del amor. Capricornio, seguimos con los que estáis casados, en convivencia y novios. Se avecinan cosas muy importantes aquí, Capricornio, en la relación, ¿no? Entonces, aquí lo que yo veo mucho en tus cartas es que llega el momento, ¿no? de conectar, de esa conexión entre los dos, la cual como que da la sensación que Capricornio ya vais por el mismo camino, ¿no? Y esto os lleva a una victoria, esto os lleva a un triunfo en la relación, Capricornio. Salen cartas muy positivas en un principio. Vamos a ver qué más. Capricornio, casados, en convivencia y novios. Capricornio dice, ya ha llegado el momento de que se acabe la inestabilidad entre vosotros, ¿no? Así lo dicen las cartas. Se termina esa inestabilidad entre vosotros. Dice, vais a hacer algo muy importante. Hay un cambio muy profundo aquí. Se avecinan, para los que podáis, evidentemente, se avecinan embarazos, Capricornio. Luego para otros de vosotros, Capricornio, veo mucho como que se soluciona algo que tiene que ver con hijos, con otras parejas. Dice, y esto trae una tranquilidad a la relación. Vais a tener sorpresas a lo largo de estos próximos meses en la relación, Capricornio, y esa sorpresa se dará durante un desplazamiento que vais a tener con la persona con la cual estáis, ¿eh? Sorpresas muy positivas, ¿eh? Vamos a ver, Capricornio. Capricornio. Casados, en convivencia y novios. Es que, claro, Capricornio, tú date cuenta que aquí uno de los dos ha estado con muchísima indecisión, por lo que yo estoy viendo aquí, y ha estado la relación como con un pie dentro y otro fuera, como yo suelo decir, Capricornio. Entonces dice, aquí también en esto se ha especulado mucho. Aquí ha habido ciertos chismes también en la relación, o podría estar habiéndolos a día de hoy, Pero aquí dicen las cartas que después, dice, de esta gran indecisión sobre qué va a pasar en esta relación, de esta incertidumbre, dice, llega el equilibrio, digamos, en esta historia, ¿ven? Hay cierta manipulación o una persona quiere manipular esta relación. Aquí tenéis que tener muchísimo cuidado. ¿Por qué? Porque todo lo que dice esta persona es para manipular. Ojo con esto. Es una persona que está muy cercana a vosotros, Capricornio,
Vamos a ver qué más. Mi queridísimo Capricornio, casados, en convivencia y novios. Comienza a darse una situación en la cual, dice, primero os une otra cosa que tiene que ver con el dinero, que tiene que ver con algo que hayáis comprado, que tiene que ver con los negocios, trabajo y demás. Pero después de esta unión se avecina una unión más sentimental, como puede ser el compromiso, el casamiento, la convivencia, en fin, todo eso, ¿no? Dice, y aquí, a partir de este momento, es como que uno se relaja y comienza a amar sin incertidumbre, a amar sin miedo. Aquí se comienza a demostrar los sentimientos, Capricornio. Entonces aquí lo que hablan las cartas son de acontecimientos muy importantes entre vosotros dos que van a marcar un antes y un después en esta relación. Ya me contaréis. Vamos a seguimos, Capricornio, con tu mensaje especial del amor. Vamos a ver, Capricornio, y tu mensaje especial del amor te dice: tienes que actuar siendo tú mismo, Capricornio, porque si actúas acorde con lo que tu entorno espera, ¿no? No te van a salir las cosas bien a nivel sentimental. Cada uno que lo aplica a su historia. Vamos a seguimos. Seguimos, Capricornio, con tu salud. No te me vayas, que te voy a dar otro mensaje general. Dolores de cabeza, Capricornio, posibles migrañas, es lo que está saliendo aquí. Dice, y otros de vosotros, Capricornio, deberéis de estar atentos a todo lo que tenga que ver con las depresiones, el ánimo, Capricornio, vamos a seguir. Como siempre os digo, ya sabéis que yo no soy médico. Seguimos con tu mensaje general. Capricornio, y tu mensaje general te dice, mi queridísimo Capricornio, dice que para cerrar muchos conflictos que crees que tienes con tu entorno o con otras personas, dice, primero tienes que cerrar el conflicto que tienes contigo mismo. Capricornio, el número 11 para esta semana, lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti. Como siempre decirte, Capricornio, no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita, muy importante. Te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.